gracias por invitarme y me parece que es un muy buen proyecto. Vale la pena que todos votemos informados. ¿Cuál es el principal problema de México? Pobreza. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? Amor, compromiso. ¿Cuál es el personaje histórico de México que más admiras? Carranza, Juárez y Morelos. ¿Cuál es el personaje histórico de México que más aborreces? Victoriano Huerta. ¿Qué es lo que más te enorgullece de México? Sus libertades. ¿Qué es lo que más lamentas de México? La inseguridad. En estos momentos, ¿cuál es la mayor oportunidad que puede perder México? Crecimiento. Para ti, ¿qué significa ser mexicano? Una gran sensación de orgullo. ¿Cuál consideras que es tu mayor contribución a México? Me ha tocado cuidar su buen nombre, cuidar su buen crédito, ayudar a las familias mexicanas a salir adelante, modernizar su matriz energética y darle crédito al campo. Por favor, completa la siguiente frase. Yo por México voy a... Dar la vida. ¿Cuál ha sido tu principal logro profesional? Cuidar la estabilidad y la confianza en México en medio de la peor crisis que hemos enfrentado desde 1995. ¿Cuál ha sido tu principal fracaso profesional? Me tocó conducir y coordinar la campaña del Niño Blanco para la OMC y perdimos contra Brasil. Nos vamos a vengar en el fútbol. ¿Qué es lo más importante para ti? El país y mi familia. Para ti, ¿qué es el éxito? Alcanzar la felicidad. ¿Cuál ha sido la mayor adversidad que has logrado superar? Me tocaron enfrentar desde la Secretaría de Hacienda 2 crisis económicas muy relevantes. En las 2 había dudas de la capacidad de México de hacerle frente a sus compromisos y en los 2 casos México salió fortalecido. ¿Por qué en este momento de tu vida decidiste ser candidato de partido? Hay mucho en juego. El país va a definir rumbo. Hay muy pocos momentos en donde de veras el pueblo escoge su destino. Este es uno y yo creo que en este proceso nadie puede quedarse al margen. Es un proceso electoral bien importante y bien definitorio. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en el ámbito profesional? Ninguno. La verdad es que yo en mi trayectoria profesional la he vivido con un solo principio. Todos los días entregarme a fondo, justamente para no tener de qué arrepentirme en términos de haber puesto todo lo mejor de mí para que al país le vaya bien. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi posesión más preciada, mi familia. ¿Qué libro ha marcado tu vida? Me la han marcado muchos y de hecho cambia casi cada semana. ¿Cuál es la película que más te ha gustado? Me encanta la serie de Harry Potter, sobre todo la 3. ¿Cuál es tu lema personal? Siempre preparado. ¿Cuál es tu mayor temor? El fracaso. ¿En qué momento de tu vida te has sentido más feliz? Cuando me casé. ¿Cuál es tu característica distintiva? La perseverancia. Si pudieras cambiar una característica en ti, ¿cuál sería? Haría más ejercicio. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? La comida chatarra. ¿Practicas algún deporte? El dominó. ¿A qué equipo le vas? A los Pumas, a los Diablos y a los Yankees. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? La lectura, el cine, estar con la familia, disfruto profundamente la ciudad. ¿Cuál es tu platillo preferido? Me encanta el sushi. ¿Quién o quiénes son tus héroes en la vida real? Mi esposa, mi papá y mi mamá. Y mis hijos. ¿Qué consideras que es la mayor y más profunda bajeza? La mentira. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Me han dado lata, pero discriminado no. ¿Cuál consideras que es el peor trámite burocrático? La prueba de vida que se les pide a los pensionados para recibir su pensión. ¿Qué le dirías a Trump? Respeto. ¿Cómo crear empleos en México? Con apertura, con libertades, involucrando a la sociedad en la construcción del futuro del país. ¿Cómo acabar con la inseguridad? Con prevención, mejores policías, quitando las armas, quitando el dinero y que los delincuentes estén en la cárcel y no en las calles. ¿Consideras que en México la gente puede votar con libertad? Sí. Y si lo has informado, todavía mejor. ¿Crees que los topes a los gastos de campaña en México se respetan? En nuestro caso, sin ninguna ambigüedad. ¿Qué propones para disminuir la deserción escolar en México? El darnos cuenta de cuál es la circunstancia de cada estudiante, que no se agota en el espacio y en la beca, que a veces tiene que ver con el transporte, con la seguridad, con la circunstancia en su vivienda, en su hogar, y por eso la solución tiene que ser a la medida de cada estudiante. Con un último dato,
Si una sola cosa pudiéramos lograr transformar, es que los estudiantes puedan cerrar su ciclo escolar. Les va a cambiar la vida. ¿Qué propones para eliminar la pobreza? Trabajar en el acceso a derechos fundamentales: salud, educación, seguridad social, vivienda, servicios en la vivienda y alimentación. Cuando en México se tienen acceso a esos 6 derechos fundamentales, los esfuerzos que hace el mexicano rinden cada vez más frutos. Eso y el apoyo a la economía familiar, especialmente alrededor de la canasta que más importa esté en la mesa familiar, son los elementos necesarios para que a la gente le enseñemos a pescar y no le demos un pescado. ¿Qué propones para acabar con la corrupción? 4 cosas que hemos visto además que funcionan en otros países: hacer más fácil quitarle el dinero al corrupto, darle autonomía al Ministerio Público, que todos nos sujetemos al imperio de la ley y acabar con el fuero, penas más severas y un control más estricto de la evolución patrimonial. ¿Por qué un ciudadano promedio habría de apoyar al partido que representas en las próximas elecciones? Habría de apoyar al partido, a los partidos y al candidato, porque tenemos el mejor perfil, la mejor preparación y las mejores propuestas para que a México le vaya bien. En el siguiente va a responder a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Me parece que tiene que haber un consenso internacional para que tengamos el mismo tratamiento en México y fuera de México, por lo menos con nuestros vecinos, respecto de un tema que rebasa nuestras fronteras. ¿A favor o en contra de otorgar un ingreso mínimo universal? Me parece que las necesidades de México no se corrigen con una sola medida y tiene que haber medidas que reconozcan la realidad específica de un México profundamente desigual. ¿Adopción por parte de parejas del mismo sexo? Es un tema que tiene que resolverse en la Corte y las legislaturas locales y que a los políticos nos toca respetar. Que militantes de partidos políticos firmen en respaldo de candidatos independientes. Me parece inconsistente. Lo que me parece consistente es que los partidos políticos, en un ánimo de construir confianza, apoyen a un ciudadano, y yo me siento agradecido de, en este caso, ser el que escogieron apoyar. ¿A favor o en contra de renegociar el Tratado de Libre Comercio? Hay oportunidades para renegociarlo en la medida en que la renegociación lleve a ganancias para los 3 países involucrados. ¿A favor o en contra del IVA en alimentos y medicinas? Yo creo que la agenda fiscal es una agenda inacabada que tiene que revisarse periódicamente en función de lo que esté pasando en México y en el mundo. ¿Evaluación sistematizada de los docentes de educación básica? Siempre y cuando venga acompañada de los apoyos que requieren para que puedan usar esa evaluación para mejorar, crecer y que estemos ciertos de que a los niños les va a ir mejor, me parece que es absolutamente fundamental. ¿A favor o en contra de alianzas público-privadas? Estoy a favor. ¿Otorgar el voto a partir de los 16 años? Yo creo que es un tema que hay que reflexionar con cuidado. ¿A favor o en contra de la reelección en puestos públicos? Me parece que la reelección es útil para la mejor rendición de cuenta en la mayor parte de los puestos públicos, no en todo. Ciertamente, presidente, solamente 6 años. Perfecto. Muchísimas gracias por haber respondido a este cuestionario de Líderes Mexicanos. Gracias.